bioseguridad para la práctica clínica y funciones del operador y auxiliar. Si hablamos de bioseguridad, puse el concepto para recordar que es el conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y seguridad del personal de salud, pacientes y la comunidad frente a los diferentes riesgos producidos por los agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos a los que están expuestos en el ejercicio de la profesión. Los 3 principios solamente pongo acá a los fines de que tenemos que tener en cuenta que son 3 los principios. Hay que respetar los 3 principios de bioseguridad, que son universalidad, uso de elementos de barrera protectora y medios de eliminación del material contaminante. Cada uno tiene su indicación, tiene sus elementos de protección, cómo se realiza, por ejemplo, en el caso de eliminación de elementos contaminantes. El primer principio es el de la universalidad, donde tenemos que considerar a todos los pacientes como potencialmente infectados. Ustedes van a trabajar con pacientes, 3 pacientes para los trabajos prácticos de inactivación de selladores y flúor, o puede ser un solo paciente que tenga una caries para inactivar, un surco profundo que sería para sellar, y el mismo paciente de selladores que no debe tener caries, hacerle flúor. Eso ya se irá viendo en el momento del trabajo práctico, si pueden o no hacer en un solo paciente las 3 actividades. El segundo principio es el uso de elementos de barreras protectoras, que son todos los elementos o equipos de protección personal que vamos a utilizar para evitar la exposición directa a sangre, a saliva, a otros fluidos orgánicos que son potencialmente contaminantes. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Ambo, un ambo gris con el que vienen de la casa, y un ambo celeste, calzado cerrado de cuero o similar que cubra el empeine, eso está por ordenanza, una cofia de tela, cofia descartable, camisolín de friselina, barbijo, tricapa KN95, el tricapa con el que llegan, pueden llegar de la casa, y vamos a utilizar en la clínica el KN95. Guantes de látex y protector ocular. El camisolín, que eso les van a entregar como les había comentado el lunes, pero a grosso modo les doy las características, que tienen la finalidad de evitar la contaminación de la ropa diaria durante la atención odontológica, es de friselina, son descartables, de mangas largas, que llevan un puño elastizado, y se atan con 2 tiras, tanto en el cuello como a nivel de la cintura. Van a usar una cofia descartable y una cofia de tela, que cubre totalmente el cabello para proteger la cabeza y el pabellón auricular. Guantes de látex en todo momento. En algunos de ustedes, para trabajar con el paciente, los guantes van a ser esterilizados, que colocan en la misma bolsita donde colocan el camisolín, el cubre calzado, donde van a colocar la cofia, y ahí también van a colocar el guante y una compresa con una tela de friselina que también les van a entregar el día lunes. La finalidad de estos guantes es la de proteger y prevenir la transmisión de microorganismos a través de las manos. El uso es de aproximadamente, su uso es de 45 minutos, sobre todo cuando se manipula sangre o líquidos corporales. Cuando los guantes adquieren un color amarillo hay que descartarlos de inmediato. Pero fíjense, acá ustedes van a tener el guante esterilizado o estéril para el paciente, y el ayudante o el auxiliar también va a utilizar guantes descartables, en ese momento los que no están esterilizados, pero para cumplir su función como auxiliar. Por eso se les pide una cajita de guantes. Los barbijos que vamos a usar son en la atención del paciente o durante la atención del paciente, KN95, y están indicados en actos quirúrgicos en pacientes con enfermedades infectocontagiosas y procedimientos con aerosolización,
filtran el 95% de partículas inhaladas y exhaladas por el operador, se produce una aislación bidireccional desde el exterior e interior, y hay que cambiarlo en cada jornada de trabajo. Tienen un ajuste no hermético, pero sí un buen ajuste en todo el contorno del rostro, digamos, en la zona de la nariz, la boca y el mentón. Esto es con respecto a una consideración a tener en cuenta, donde los fabricantes no recomiendan reesterilizarlos porque los poros se abren y entonces permiten el ingreso de microorganismos, o en los procedimientos de aerosolización no son seguros. Por eso son descartables. Habíamos dicho, los que vamos a usar son KN95, que pueden encontrarlos con diferentes denominaciones o también como máscaras, según la normativa internacional. Lo que cambia es justamente la denominación. En Argentina es de N95, R95 o P95. La Unión Europea y Brasil los denominan con las siglas FFP3, en China KN95 o KP95, y Japón DS2 y DL2. Son las siglas las que cambian por normativas internacionales. Vamos a utilizar protectores oculares con la finalidad de prevenir infecciones o traumatismos a nivel ocular a través de salpicaduras durante un acto operatorio, o cuando se usa un instrumento rotatorio que gira a mucha velocidad y entonces puede producir un traumatismo. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro protocolo de bioseguridad para el desarrollo, o cómo van a manejarse en las clínicas? Primeramente, el ingreso de pacientes se va a hacer por el sector norte, o sea, por la puerta principal. Ustedes hacen trabajo práctico ya ingresaron a las clínicas, ¿verdad? En patología y diagnóstico. Doctora, no, en preventiva el año pasado ingresamos. La semana que viene en Pato ingresamos a partir a de la semana que viene, profe. Bueno, el ingreso de los docentes y alumnos se hace por el sector de acceso por la puerta este, es decir, hacia el costado. Van a ingresar al sector de los vestuarios. Fíjense que ingresan con el ambo gris, zapatos cerrados. Y en el vestuario, que está ubicado en el hall de las clínicas, se van a colocar la primera vestimenta. Entonces, primeramente se cambian el ambo gris por el ambo celeste. Tienen que traer ya una bolsita como para guardar ese ambo, que después lo van a volver a utilizar. En todos los pasos del cambio de la ropa, o sea, del ambo gris al ambo celeste, y la colocación del resto de los elementos de protección personal, deberán realizarse la antisepsia de manos con alcohol al 70%. Es decir, que cada alumno ya va a traer su envase de alcohol con pulverizador o dispenser. En la bolsita que les mencionaba también van a guardar sus pertenencias o los elementos personales, como ser reloj, anillos, pulseras, aros, cadenas, todo eso guardan. ¿Dónde lo van a guardar? En un locker que se les asigna con un número y una llave que la llevan ustedes, y al retirarse tienen que devolver la llavecita. Fíjense, ya se colocaron la primer vestimenta con el ambo celeste, que es de uso exclusivo en la clínica, es decir, no pueden salir con ese ambo. Se colocan la cofia de tela, el ambo, y también se colocan la bota o cubre calzado. Van a dirigirse a las clínicas, A o B, depende de la comisión, que ahora más tarde ya les van a dar los jefes de trabajos prácticos en qué clínica van a trabajar.
Van a ingresar y cada alumno tiene asignado un box para el trabajo, o sea, cada 2 alumnos tienen asignado un box con un numerito. El box es como un pequeño consultorio donde tienen una unidad dental. En ese momento, ese equipo de trabajo, formado por el auxiliar y operador, es el responsable de ese equipo odontológico y los otros elementos que se encuentran en ese box. Una vez que ustedes ingresaron, dejan sus cosas, sus elementos personales, que en ese caso solamente va a ser la valijita donde transportan todo el instrumento y la carpeta y libreta de trabajos prácticos, y ahí se dirigen al sector del lavado de manos. Ahí se van a hacer el lavado de manos, tanto auxiliar como operador, donde la técnica que van a utilizar es la técnica preconizada por la OMS, de los 11 pasos, donde se van a mojar las manos, luego se colocan agua y jabón, y van a frotar las palmas de las manos entre sí, luego se forman la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, siempre entrelazando los dedos, ambas manos. Después se van a frotar las palmas de las manos entre sí, luego frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, siempre solamente agarrándose los dedos. Luego viene el lavado, la higiene del dedo pulgar con movimiento de rotación de una mano y de la otra. Entonces, luego el paso 7, entonces la protección, el lavado de la punta de los dedos de una mano con la palma de la mano de la otra mano, enjuagarse, luego se secan con una toalla desechable, y para cerrar el grifo tienen que hacerlo ya con esa misma toallita, y después las manos hay que pasarse alcohol o rociarse alcohol al 70% para que se sequen bien. Así en el momento de colocarse los guantes, las manos están bien secas. En el sector del lavado de manos también van a encontrar una imagen con el procedimiento para lavarse las manos que les va a servir de guía. Bueno, una vez que se hicieron el lavado de manos, viene la colocación del equipo de protección personal que se utiliza como segunda vestimenta. Recuerden, la primera vestimenta era en el vestuario que está ubicado en el hall. Ahora viene la colocación de la segunda vestimenta, que lo van a hacer en el box asignado. Los docentes se colocan la segunda vestimenta en el sector que está ubicado en el vestuario, que está ubicado dentro de la clínica. Tengan a mano siempre, como les digo, el dispenser con el alcohol al 70%, porque tienen que higienizarse. Se colocan el camisolín, los guantes. Fíjense que tiene primero el barbijo tricapa, y cuando van a realizar el trabajo práctico se colocan el barbijo, el KN95, y se colocan el protector ocular. Colocación de guantes, y ahí están con la segunda vestimenta, ya constituida por el camisolín, los guantes, el barbijo KN95, el protector ocular y la cofia descartable. Luego el auxiliar realiza la protección de la unidad dental. Para realizar este procedimiento se colocan, ustedes habrán visto que en la lista le pedimos manoplas de polietileno descartables que se colocan por encima de los guantes esterilizados, que se realizará con un papel film o film de plástico, colocando en las áreas que se manipulan. Por ejemplo, la jeringa triple, el micromotor, la turbina, la lámpara de luz halógena, el cavitador y la manija de la unidad óptica, así como también los bolígrafos.
Toda esa es la protección de la unidad dental. Luego ustedes hacen ingresar al paciente y hay que tener ciertas consideraciones para la atención del paciente. Los pacientes ingresarán por la puerta principal del sector clínica y es fundamental la realización de una correcta y minuciosa historia clínica. Por eso primero nosotros hacemos un trabajo práctico donde ustedes se van a entrenar, digamos, de cómo van a atender al paciente. Por eso fíjense que en el primer trabajo práctico todavía no van a traer pacientes. Entonces, en ese primer trabajo práctico, que van a hacerlo entre compañeros, van a hacerse también una historia clínica, es decir, primero todo el protocolo de bioseguridad, para que ustedes sepan bien ese circuito. Después, la historia clínica, minuciosa entre compañeros. Para la atención del paciente lo deben cubrir con un babero descartable, que ahora ya les voy a mostrar, eso lo hace el auxiliar. Y toda aparatología de contacto con la boca del paciente debe estar protegida con una funda descartable, o en el caso de tratarse de la jeringa triple, con un sorbet. Antes de la atención clínica, deberá realizarse un enjuague bucal durante 30 segundos con clorexidina al 0,12%, con la finalidad de disminuir la carga microbiana. Eso es en líneas generales que les sirva ya como guía, que esto sí o sí tienen que tener en cuenta, particularmente para todos los pacientes, antes de la atención o durante la atención clínica. Una vez que ingresó el paciente, ustedes cumplieron con todo el protocolo, atendieron al paciente y una vez realizada la atención del paciente, para cada práctico también tiene sus pasos o flujograma de procedimientos, como acá estamos explicando el protocolo, ya para cada trabajo práctico será un flujograma diferente. Vamos a hacer, hacemos de cuenta que ya atendimos a nuestro paciente y pasamos al tercer principio de la bioseguridad, que es la eliminación del material contaminado. Esto es toda una secuencia, o sea, es exactamente así como les estoy mostrando, para que ustedes presten atención, para que lo tengan en cuenta. Una vez, fíjense que acá en ningún momento todavía ustedes dejaron de atender al paciente y todavía tienen que tener el kit colocado, no se sacan nada. Vamos a hacer la eliminación del material contaminado, que es el conjunto de procedimientos y maniobras adecuadas a través de las cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgos. Es decir, sin riesgos para el operador, para el auxiliar, e incluso la persona o encargado de retirar esos residuos que son considerados por el primer principio, ¿se acuerdan? El principio de universalidad, son considerados potencialmente infectados o patológicos. Una vez, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primeramente, colocamos la desinfección o decontaminación de los elementos utilizados durante la atención clínica. Para ello, en la lista, cuando ustedes vean, se les pide un recipiente con tapa hermética, incluso se le pone tipo Tupperware, de tamaño acorde al instrumento, para colocar ahí las bandejas y todo el instrumental utilizado. Para eso se van a colocar las manoplas de polietileno descartables, y todo el instrumental se decontamina con una solución, también está en la lista, de glutaraldehído al 2%, colocando en el recipiente diluido o siguiendo, mejor dicho, las instrucciones del fabricante. En algunos casos se usa un activador, en algunos casos se diluye. Eso, cada marca tiene su indicación o sus instrucciones. Luego van a hacer el descarte del material punzocortante, que lo van a realizar sí o sí, se tiene que hacer con un descartador de aguja o descartarlo en contenedores de paredes rígidas.
irrompibles que no puedan ser atravesadas por los elementos punzocortantes. ¿Por qué les decimos de paredes rígidas? Fíjense bien que sean en ese caso se los reemplaza por una botella descartable, pero de un material duro, porque últimamente las botellas descartables que se utilizan vienen de un material blandito que sea reciclable y entonces puede ser perforada por las agujas. Luego de eliminar el material punzocortante viene la limpieza y desinfección de la unidad dental, que se realizará con una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%, teniendo especial cuidado en las superficies de contacto con el paciente. Todo esto realizan ustedes, porque antes se dejaba que todo, digamos, tenga que realizar el personal encargado, pero esto es importante que ustedes lo sepan hacer para que el día de mañana ustedes sepan que eso es lo que tienen que hacer también en su consultorio. Se limpia las superficies de contacto porque después viene otro paciente, o en este caso el primer paciente es el compañero. También se realiza la desinfección de la salivadera, para lo cual se verterá glutaraldehído al 2% y se deja correr el agua por lo menos por unos 30 segundos. Ustedes van a ver que es muy desagradable ver una saliva, cuando ustedes van al odontólogo, que la salivadera no esté limpia, que no esté higienizada. Lo mismo pasa acá cuando ustedes van a atender a su compañero o a su paciente. Ni bien termina, tienen que tener esa precaución de limpiar la salivadera, es decir, colocar, o sea, verter, como les había comentado ahí, un líquido que es glutaraldehído. También utilizábamos, se puede utilizar hipoclorito al 0,1%. Lo importante es desinfectar esa salivadera. También en las mangueras, que se usa para donde colocan el pico eyector de saliva, también quedan restos de salivas, las cuales hay que limpiarlas, higienizarlas, desinfectarlas, colocando entonces en un vaso descartable y haciendo funcionar el equipo de suctor o el equipo de aspiración durante 1 minuto con glutaraldehído o hipoclorito de sodio al 0,1%. También se realiza la limpieza y desinfección del instrumental rotatorio con el mismo decontaminante, glutaraldehído al 2%, solución de hipoclorito, y el instrumental rotatorio que ustedes van a utilizar es el micromotor. Una vez que hicieron la desinfección de todos esos elementos que les había comentado, es decir, llegamos al tercer eslabón de nuestra cadena o principios de bioseguridad, recién ahí comienza el retiro del equipo de protección personal, que también ustedes cuando se colocaron el equipo de protección personal tiene una secuencia. La primera vestimenta, luego la segunda vestimenta, y ahora esto también tiene una secuencia, y empieza al revés, de la segunda vestimenta a la primera vestimenta. El retiro de la segunda vestimenta, en el caso de los alumnos, se hace en el box donde se colocaron esa segunda vestimenta, y en el caso de los docentes, en el vestuario que está ubicado en la clínica. Se van a retirar primeramente el camisolín. Hay que retirarlo desde el cuello y los hombros, envolviéndolo para que la parte externa quede hacia adentro. Fíjense cómo se está sacando y se va envolviendo, de tal manera que la parte externa quede hacia adentro. Luego eso se tira en un contenedor con bolsa roja que indica que estamos trabajando o se está trabajando con residuos patológicos. Luego se retiran la protección ocular, el retiro de la cofia descartable, retiro del barbijo, que van a colocar en un pote. Fíjense, si ustedes miran la lista, también se les pide un pote con tapa, donde van a colocar los elementos contaminados, pequeños, digamos, como son los guantes, barbijo, eyector o pico de saliva, y ahí recién se hace el descarte de los guantes.
que lo van a tomar de la palma de una mano, retiran un guante y luego retiran con la mano, digamos donde se sacaron el primer guante, retiran el segundo y colocan también en el pote de tapa hermética. Ese material lo van a colocar en contenedores con bolsas rojas destinados a residuos patológicos. Ahí fíjense cómo tiran el pote en completo, digamos, en el contenedor. Una precaución con respecto a esto les quería decir. No tiren nada, por ejemplo, los guantes o lo que sea la cofia descartable, todo eso tienen que tirar en este pote. Y otra cosa que hemos visto también, que algunos alumnos salen fuera de la clínica y se sacan el camisolín, lo tiran en los contenedores que están en el hall, o sea, eso es transgredir totalmente el protocolo. En muchos casos eso significa ya o indica no se le puede aprobar el trabajo a un alumno que no respetó el protocolo como tiene que ser. Así que por favor tengan la precaución de respetarlo. Esto no pretendemos que ustedes lo sepan punto por punto y vengan a recitar acá. Este protocolo va a estar en el aula virtual, ustedes lo pueden imprimir y en todas las clases lo pueden leer paso a paso. Por eso vamos a tener en cuenta que se aplique como tiene que ser, porque no se les va a evaluar, pero no quiere decir ustedes que le vamos a parar y pedirle que nos reciten de memoria. Vamos a evaluar los procedimientos que ustedes hagan. Es decir, aquel alumno que entra, por ejemplo, a la clínica una vez que ya ingresó y se va a colocar la segunda vestimenta y se coloca el camisolín y después se va a lavar las manos, ese alumno no leyó, no tiene ni idea, ni tampoco quiere saber. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que ustedes pueden tener el protocolo escrito, impreso, y van haciendo, así como hacen con una receta de algo que ustedes quieren hacer, un postre o algo, y es el paso a paso, esto así es también. Hasta que va a llegar un momento que ustedes lo hagan tan automáticamente que no van a necesitar ni siquiera leer. Pero eso, el año pasado, en otros años, digamos, el año pasado sí que habíamos empezado la presencialidad en las clínicas, veíamos, nosotros le dábamos, como ahora, el teórico. Después el docente le da de nuevo, les pide que manifiesten o que digan sus dudas o se les coloca en el aula. Todos los recaudos tenemos y resulta que cuando vienen a la clínica vemos que cada uno hace o el protocolo como quiere. Hay un paso a paso, así que por favor, les repito, traigan impreso y léanlo. Acá nadie se va a enojar porque ustedes leen. Sí, vamos a tener en cuenta, o sea, ya directamente el que no cumple el protocolo va a un negativo en esa lista de cotejo que tienen atrás en la libreta de trabajos prácticos. Bueno, volviendo al retiro del equipo de protección personal, una vez que se sacaron los guantes, se hace un lavado de manos, se secan y se van a colocar como siempre alcohol y quedan con la primera vestimenta, para lo cual se dirigen nuevamente al vestuario donde se retiran el ambo celeste y van a salir de la clínica con el ambo gris. Y salen nuevamente por la puerta que ustedes ingresaron, es decir, por la puerta este. Una precaución que hay que tener es devolver la llave del locker donde tenían guardados sus elementos personales. Este es el protocolo de bioseguridad por el cual nos regimos nosotros durante la atención clínica. Los docentes se van a retirar por la puerta sur o norte, depende de la clínica donde están trabajando. Es importante entonces cumplir, así como los eslabones de una cadena están todos unidos, acá también estos principios de bioseguridad hay que respetarlos en esta secuencia, porque si no, ustedes si no tienen en cuenta, o sea, hay veces que, por ejemplo, otro error es terminar el trabajo práctico y sacarse los elementos de protección personal sin tener en cuenta esta secuencia,
o por ejemplo se sacan los elementos de protección personal y no tienen en cuenta la eliminación del material contaminante. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Eso es en cuanto al protocolo de bioseguridad. Una pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Y los pacientes nosotros tenemos que, cuando hagamos la clínica, el Sí. práctico, los pacientes los tenemos que llevar nosotros? Sí, sí, ustedes tienen que traer los pacientes. Ajá, bueno, gracias. Sí, sí, sí. En cada teórico, o sea, los teóricos no son obligatorios, pero es conveniente que estén, porque en el teórico ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de inactivación de carios, selladores o flúor, que son los prácticos, cuáles son las características o indicaciones o cómo tiene que ser la pieza dentaria a inactivar, la pieza dentaria a sellar. Es importante que igual, a pesar de que se les pone el material de estudio, pero no es, nosotros ponemos material de estudio, no vamos a repetir ni colocar el teórico, no es lo mismo la explicación que puedan ver o una foto, la explicación de una foto, porque a veces ustedes pueden ver, si no están en el teórico, o supongamos que ponemos el Power y ponemos una imagen, y yo quiero explicar a través de una imagen, explico que esta caries no está indicada para una inactivación, y a lo mejor ustedes ven la imagen y como no escucharon la explicación teórica, dicen, no, pero si en el Power está una caries o una cavidad así abierta, que es una cavidad grande, y cuando lo indicado para una inactivación, por ejemplo, es lo contrario, una cavidad pequeña, que no sea profunda. Por eso, por más que se les ponga el Power sin una explicación que es la que se da en la clase teórica, por ahí se presta a confusiones. Es importante por eso, sobre todo en esos temas. Por ahí en otros pueden complementar solamente con el material de estudio, pero en las clases de los trabajos correspondientes a los trabajos prácticos, es importante que asistan o que estén. Doctora, y con respecto al paciente, ¿en qué momento se saca el equipo de protección y por dónde se retira el paciente? El paciente no usa más. No, yo no mencioné que es el equipo de protección, porque el paciente, eso se utilizaba cuando estábamos el año pasado. El año pasado. Ahora, claro. Por eso fíjense que el alumno ya no usa más mameluco, se pone solamente el camisolín, ni usa tampoco pantalla, usa solamente las gafas. ¿Sí? Y el paciente se retira por la puerta principal, por donde ingresó. Otra cosa, si yo uso lentes para ver, ¿no es cierto?, que tengo mi aumento, no necesito... No, ya no. Ah, bueno. Porque pantalla sí tengo, pero... La pantalla, si ustedes la quieren traer, se puede utilizar. Nosotros en otros años pedíamos las pantallas de protección facial, pero ahora se usan los protectores oculares, o en el caso de las personas que usen anteojos recetados, cumple la función, digamos, de protección. Bueno, gracias. Profe. ¿Sí? Y en caso, cuando va el paciente, ¿cómo llega hasta el box? El operador tiene que salir hasta la puerta y ahí le llama al paciente. ¿Antes de colocarnos la segunda vestimenta? No, ya está vestido. O sea, no sale, eso es el error que vemos nosotros cuando vamos a la clínica, que se van con la segunda vestimenta hasta la puerta principal del hall. Ustedes no pueden salir de la clínica. Es lo mismo que con el ambo celeste. Con el ambo celeste van hasta la puerta del vestuario, que está en el hall, nada más. Por eso tienen que estar atentos a que ustedes le dicen al paciente a determinada hora que esté cerca de la puerta, ¿no? Doctora, o Por sea, con el ejemplo, ambo... el alumno que hace de operador
y empieza el trabajo a las 15:30, o sea, el alumno que, trabaja de auxiliar o va a trabajar, es decir, en el segundo turno, no le va a decir al paciente que venga a las 3:30, díganle que venga a la hora correspondiente. 5:30 sería. Tienen que estar atentos, ustedes no pueden salir. Después, doctora, Bien. con respecto al retiro del instrumental, aclararle que no tienen que retirar ellos hasta que no estén adentro, diríamos, de la clínica. No, ahora vienen las funciones del operador y auxiliar, que es lo que le vamos a explicar. Ahí se le explica que ellos tienen que retirar una vez que están en la clínica. Sí, ahora eso es la función ya una vez que ingresaron. Esto es el protocolo para cualquier tipo de atención, aunque no tengan atención, así tienen que entrar vestidos, digamos. Ahora, cuando vamos a hablar de las funciones del operador y auxiliar, una pequeña introducción nomás, porque esto ya vimos en líneas generales en introducción a la práctica preventiva. Ya saben que el operador es el profesional odontólogo responsable de la atención clínica del paciente, o en este caso es un alumno que es el responsable de la atención odontológica de su paciente. Y el auxiliar es la persona que trabaja directamente con el odontólogo, o en este caso el alumno operador, colaborando en la atención y tratamiento del paciente. Un recordatorio que formamos un equipo de salud junto con el docente, el operador y el auxiliar. Que tanto el operador como el auxiliar, el docente, que vamos a perseguir, o lo que queremos, o cuál es nuestro objetivo, es proveer y promover salud a los pacientes, familia, comunidad. Es un efecto multiplicador el que vamos a tener. ¿Cuáles van a ser las funciones del auxiliar? Asistir al operador en el trabajo en cavidad bucal, en la técnica 4 manos, por ejemplo, separa los tejidos con el espejo bucal, elimina los fluidos orales con el eyector de saliva, mantiene la iluminación y la visión del campo operatorio. Quiero que presten atención a las funciones que va a tener cada uno de tanto el operador como el auxiliar, cada uno de los miembros de este equipo de salud. Fíjense, porque todo eso optimiza el trabajo práctico. Otra de las funciones es el intercambio y transferencia de instrumental, que este intercambio se realiza a la altura del tórax del paciente, nunca por encima de la cara, por el peligro que puede ser que caiga un instrumento en la cara del paciente. La transferencia de instrumentos se hace teniendo en cuenta las partes constitutivas de un instrumento, que son el mango, el cuello y la parte activa del instrumento que van a utilizar. También se hace una codificación numérica de los dedos, donde a cada dedo se le asigna un número, donde el 1 es el pulgar, el 2 el índice, el 3 el mayor, el 4 el anular y el 5 el meñique. ¿Cómo se toma el instrumento? El instrumento se toma del lado opuesto a la parte activa, es decir, desde el mango, y se utilizan los dedos, pulgar, índice y medio, pero si lo tenemos que codificar, es los dedos 1, 2 y 3, y se retira con los dedos 4 y 5, o sea, el anular y el meñique. Entonces se toma del mango y se lo pasa directamente hacia la parte activa, o cómo va a ser utilizado. Eso es en líneas generales para recordarles funciones sobre todo del auxiliar. Y ahora, una vez que ustedes, si retomamos un poquito el protocolo, ustedes se vistieron, y una vez que ingresan, con las manoplas colocadas, se van a la zona de la central de esterilización, donde van a presentar el comprobante que ustedes pusieron a esterilizar, instrumental,
y una vez que le entregan tienen que constatar que el material haya sido entregado en óptimas condiciones. Eso es el operador con sus manoplas, porque se vistieron y se colocaron todo el equipo. Luego van a preparar el decontaminante siguiendo las indicaciones del fabricante y lo colocan en un recipiente de plástico como ella les había mostrado. Es en ese recipiente con tapa hermética y lo hace el auxiliar. Mientras el operador se va a retirar sus elementos a la sala de esterilización. También el auxiliar va a colocar el sorbet, la jeringa triple, el vaso descartable, el suctor de saliva y la protección en el cabezal del sillón. Y también las viromes se protegen ya sea con papel de aluminio o con un film de plástico. El cabezal se coloca el sorbet y se coloca el pico para el eyector de saliva y el vasito descartable. El sorbet va en la jeringa triple, no sé si tengo por acá hay una foto, pero muy chiquito se ve acá, donde se corta con una tijerita en la medida de este pico de la jeringa triple. Luego se prepara la platina, que la va a preparar el operador, y el estante inferior de la mesa operatoria. En la platina se colocan todos los elementos no esterilizados. En el estante inferior de la mesa operatoria se van a colocar el tupper, la libreta de trabajos prácticos, el decontaminante, y fíjense que acá abajo se ve muy chiquitito, pero se ve que ahí colocan la valijita que ustedes traen, donde ustedes transportan todos sus elementos que van a utilizar en el trabajo práctico. Otra cosa, entonces acá, bueno, van a colocar el modelo, fíjense, acá está el pote de descarte, con tapa, también está, les pedimos nosotros el agua oxigenada, el espejo de mano, baberos, la solución revelante de biopelícula, el material a utilizar, esta puede ser una jeringa de sellador de fosas y fisuras, de fotopolimerización, el cepillo dental, vaso Dapen, todos los elementos para el trabajo práctico. En caso de que van a realizar, por ejemplo, un cepillado con micromotor, tienen que instalar el micromotor. Esto todo entonces lo hace el operador todavía con las manoplas. Luego va a preparar la mesa operatoria donde se ubican todos los elementos esterilizados. Para eso tienen que cubrir la parte superior de la mesa auxiliar u operatoria con compresas estériles que traen en el kit, que esta compresita tiene que cubrir todos los bordes para no interrumpir la cadena de bioseguridad. Esta compresa, tengo entendido, fíjense bien la lista, porque tienen abajo en la lista, yo les puse un anexo chiquito, digamos, para que ustedes sepan bien lo que viene en el kit. A ustedes les van a dar la compresa, o la tela, mejor dicho, para la compresa, que van a cortarla en 60 por 60. Creo que les dan 8 o 10 metros de esa tela para que ustedes corten para los diferentes trabajos prácticos. Fíjense bien las medidas, para no pasarse, ni tampoco que sea muy corta. Si ustedes miran la lista con detalle, nosotros no le pedimos un paquete de compresas descartables para la platina. Les pedimos una para cada trabajo práctico, para no estar tan justos, porque a veces se puede arrugar cuando transportan en la valija o algo. Se les pide aproximadamente 8 a 10 compresas. Los baberos tampoco le pedimos el paquete completo. Se les pide la cantidad para cada paciente. Entonces, hay cosas que, fíjense ustedes, de acuerdo también por la situación económica que se está viviendo, traten de por ahí comprarse a lo mejor un excavador de mejor calidad y no una bolsa de babero, una bolsa de, ¿cómo se llama?, de compresas, un paquete de eyector, un paquete grande de gasa. Traten esas cosas, pueden compartir con el compañero de box.
Incluso hay materiales que yo les dije, está colocado, les escribí, que pueden compartir con el compañero del box. Ejemplo, el ionómero, el IRM, el sellador de fosas y fisuras, si son... Hay muchas cosas. Lo que no pueden compartir es el instrumental. Eso sí, es de cada alumno. Un ejemplo, por eso pusimos acá, es el perforador de Ian, la bandeja, el perforador de goma dique, quise decir, el arco de Ian. Eso tiene que ser, todo lo que sea instrumento es individual. Los clamp, todo eso es individual. Materiales sí pueden compartir con el compañero de box, no con yo estoy en el box 1 y voy a compartir con el que está en el box 25. No. Y si no quieren, no pueden, no se llevan bien o lo que sea con su compañero, y bueno, ahí es una decisión personal. Lo que nosotros hacemos es sugerirles y abrirles los ojos como para que no se llenen de cosas que todavía no las van a ocupar. Ejemplo, el pomo de flúor. Para la ubicación generalmente tiene un vencimiento muy corto. Si ustedes por ahí van a usar el año que viene, no sé si a lo mejor ya está vencido o por el calor también queda muy fluido y no sirve. Así que, y generalmente por ahí en cuarto no sé si se usa, lo usan ya en odontopediatría. Así que eso es algo que lo pueden comprar entre dos también. Lean con detenimiento la lista y yo les puse las cosas que pueden compartir y aclaré que es el compañero del mismo box, no de la otra clínica ni el que está lejos. Bueno, volviendo entonces, todo esto hacía el operador y estábamos en la preparación de la mesa operatoria. Ahora, está preparada la mesa operatoria, o sea, volviendo un poquito, porque les comenté otra cosa, preparaban la platina, preparaba el operador en la mesa operatoria, con las manoplas colocadas, preparaba la mesa operatoria en la estante superior, y ahora viene la preparación para la atención clínica del paciente, donde van a colocar el babero, enjuague bucal, solicitar autorización al jefe de trabajos prácticos para iniciar el trabajo práctico y, bueno, por supuesto, en todos los pasos va a colaborar el auxiliar. Es decir, estas funciones que yo le nombré o esta preparación del paciente para la atención clínica es función del auxiliar. Y colabora en todo momento en la confección de la historia clínica. Para eso entonces el auxiliar va a tener sus guantes y arriba se coloca también unas manoplas, y el operador está trabajando o está con el paciente, y el auxiliar es el que registra los datos que le dicta el operador. Profe. Sí. Hasta acá, hasta antes de solicitar la autorización para iniciar el trabajo, toda la preparación del sillón, la mesa, la platina, todo eso lo realizamos antes de las 3:30, y a las 3:30, o sea, ¿se puede realizar antes para aprovechar todo el tiempo? No, porque no está, a las 3:30 ingresan, a las 3:30 ingresan. Por eso yo les digo que es importantísimo que ustedes hagan bien el protocolo, lo tengan en la mano, sepa cada uno qué va a hacer, cuál es la función de cada uno de los dos alumnos que están en ese box. Porque si no, vamos a tener, y yo les estoy recalcando, y por eso me tomé el trabajo de poner qué hace cada uno, porque nosotros no podemos entender, no voy a prejuzgar, quizá este grupo nos sorprende y es un grupo fantástico que ningún auxiliar lo veo paseando, ni con el celular, ni afuera viendo si vino su paciente, o conversando con otro compañero, ¿entienden? O sea, esas son nuestras experiencias anteriores.
Este creo que va a ser un grupo que nos va a sorprender y van a trabajar a una velocidad increíble. O sea, fíjense, ustedes ya se están dando cuenta del tiempo que lleva la preparación. Y esta preparación la lleva tanto el auxiliar, el operador, cuando trabaja primero, y después el auxiliar, que va a ser operador. Hay que descontar esa cierta cantidad de minutos, que cuanto más rápido trabajen, que significa que trabajaron bien, esto acorta los tiempos y en beneficio del trabajo práctico en sí. Doctora, una pregunta. Con respecto a buscar al paciente, ¿lo hace el auxiliar? Miren, hacía el auxiliar. No me queda claro. No, hacía anteriormente el auxiliar, ahora siempre, desde hace muchos años decimos que sea el operador, porque el operador conoce. Lo que tienen que hacer es estar en la puerta. No pueden salir de la puerta de la clínica. Muy bien. En la puerta, o sea, salen unos metros, pueden salir, qué sé yo, 1 metro de la clínica, no salir a la puerta del hall o de la sala de espera o puerta principal por donde ingresa el paciente. Pueden salir unos metros de la clínica donde ustedes le vean al paciente y el paciente le ve a ustedes, claro, le llaman y ahí viene. Muchas gracias. Entonces, profe, nosotros... Pueden salir, o sea, el paciente tiene que estar, no sé si ustedes fueron al sector clínica, en ese hall hay unas sillas donde generalmente está esperando el paciente. Entonces, profe, nosotros a las 3:30 vamos a ingresar y ahí empezamos con la primer vestimenta y todo el procedimiento. No, o sea, ustedes ya entraron con la primer vestimenta, que se la colocaron en el vestuario. 3:30 están ingresando. Generalmente nosotros tratamos, por eso, pero este es un trabajo colaborativo de ustedes y de nosotros. A ver, si nosotros tenemos que obligadamente llamar por lista. Entonces, las puertas de la clínica y las puertas del vestuario están siempre abiertas y vacías ya desde las 3 para que ustedes puedan ingresar y colocarse la primer vestimenta. En la puerta de las clínicas A y B, que hoy yo les mostré una imagen, se les llama a las 3:30. O sea, 3:30 ustedes tienen que estar todos vestidos. Claro. A las 3 ya podemos entrar. Claro, las puertas están abiertas desde las 3 de la tarde y ese sector todavía no está, digamos, en ese momento está vacío. Pueden entrar y ubicarse y colocarse la primer vestimenta. A las 3:30 el jefe comienza a llamar, jefe de trabajos prácticos. Otra cosa, ese día van a estar los 200 alumnos en el hall. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy en la comisión 1, no voy a estar en la puerta allá en por donde ingresan. Si yo soy en la comisión 1, me voy a ubicar adelante. Adelante para que el jefe cuando me llama y ya me designa el número de box y ya me dice, porque ahí van a estar, fíjense, bueno, ustedes van a entrar el lunes, pero ahí no van a saber todavía ni siquiera cuál es la clínica A, ni tienen, en el primer práctico lleva mucho tiempo, por eso hacemos lo que se llama simulación de roles y un ensayo pero es evaluado, eso no significa que ustedes, ay, me olvidé la manopla, ay, no olvidé, no, todo traen. Es evaluado y es el primer trabajo práctico. Entonces, y va a estar su jefe ahí en la puerta mirándoles, ya les digo, que no tengan anillo, que no tengan aro, que no tengan nada que no esté indicado en el protocolo. Entonces, todo eso demora. Entonces, como les decía, tratemos de organizarnos y estar comisión en lo posible. Nosotros hacíamos el año pasado, ya íbamos haciendo por grupo, la comisión 1, 2, 3, 4, se van organizando entre ustedes. Como les decía, no se pongan los de la letra Z ahí adelante, vayan un poquito más atrás, dando espacio que ingresen las primeras comisiones. Y eso es un ensayo donde ustedes dentro de todo no van a tener
no van a estar todavía tanto a contrarreloj, pero cuando estemos en inactivación de caries, selladores y flúor, donde ya estamos en la mitad o terminando el trabajo práctico, es tiempo que vale oro. Así que tienen que organizarse. Y la organización depende del conocimiento que tengan de lo que van a hacer. Entonces, si en la próxima clase, fíjense, ahora yo les estoy dando el protocolo. Ahora los jefes les van a recordar todo lo que es el protocolo, y en la próxima le van a recordar la función del operador auxiliar. O sea, si ya con esto ya no dependen del jefe, ya el jefe en la próxima clase, en el práctico, él ya no les va a venir a preguntar ni a hacerse mala sangre ni dolor de cabeza. Ay, no trajiste esto, no te pusiste el cubre calzado. No, ustedes entran como unos niños que saben perfectamente y en la mano y se están vistiendo, mirando y leyendo lo que tienen que hacer. Guiándose, solamente una guía, tienen que dominar los pasos. ¿Está? O sea, por lo que me doy cuenta, ustedes están notando cómo es la cantidad de tiempo que lleva a cumplir con este protocolo. Y eso que ahora es menos tiempo, porque antes teníamos más elementos de protección personal. Profesora, Bueno, ¿sí? me quedó una duda sobre los pacientes. Sí. Usted dijo que son 2 turnos, o sea que en el siguiente turno el que estaba de auxiliar pasa a ser operador y viceversa. Sí. O sea, para cada turno, cada operador tiene que tener su paciente. Sí. Sí, sí. Ajá, ok, muchas gracias. Salvo que, yo les digo para que tengan en cuenta, y ustedes tienen que ser realmente compañeros y un equipo de trabajo. Tómense los números de celulares, y si mi paciente hoy amaneció engripado y me avisa al mediodía que no va a poder ir, llámenle a su compañero y díganle, mira, hoy yo no voy a trabajar porque mi paciente me avisó que no viene, trabaja vos las 4 horas, y entonces en la próxima clase tu compañero no pierde el trabajo práctico o gana en tiempo por esa clase que no pudo. Avísense las cosas con tiempo. ¿Entienden? Cosa de o sea que, optimizar el trabajo práctico. Ay, gracias. O sea, en el caso de que, supongamos, mi paciente falta, Sí. Trabaja mi compañero esas 4 horas y en la siguiente clase, o sea, un tema lleva 2 clases entonces, 2. Y está pensado como para, a ver, selladores de fosas y fisuras pusimos 2 prácticos, pero lo más probable es que lo terminen en 1. Inactivación sí, por ahí es un poco más minucioso, lleva un poquito más de tiempo. Selladores de fosas y fisuras generalmente, incluso es conveniente, no lo pueden, es muy difícil, no lo pueden hacer en 2 clases, porque si, salvo que, bueno, no sé, tengan una historia clínica muy minuciosa, lo mismo, bueno, flúor pusimos 1 solo, porque sí, flúor se hace muy rápido. Pero eso les aclaro que es yo lo único que estoy haciendo es mostrándole las posibilidades, pero eso no significa que tenga que ser así, ni que yo dije hoy que tienen que trabajar 4 horas, o sea, eso es un arreglo personal y por un imprevisto que ocurrió. Nosotros tenemos previsto que el alumno trabaje en un primer momento de operador y en el segundo turno de auxiliar. Está pensado para que los 2 alumnos trabajen. Pero son imprevistos que pueden surgir. Entonces, si a mí mi paciente me avisó al mediodía que no va a poder ir y yo soy operador del primer turno y el auxiliar le citó a su paciente a las 5:30 sería de la tarde, van a estar los 2 horas mirándose. Entonces, es más productivo que ya le aviso a mi compañero, viene el paciente más temprano y le hago el trabajo que necesito o que puedo o que me da el tiempo. Profe, ¿en el cambio de turno hay un intervalo de tiempo o algo en el que se cambia de paciente y se vuelve a
No, lamentablemente no, porque si no saldríamos muy tarde, o sea, no dan los tiempos, se sale a las 9 de la noche si hay un intervalo. Por eso es importante que tienen que respetar, y por eso yo les doy en el protocolo cómo tienen que hacer la higiene, digamos, en el lugar de trabajo. No es justo que el compañero que fue, hablo de compañero por el primer práctico, que fue operador, ahora esté, el que fue auxiliar, perdón, y ahora está de operador, tenga toda la unidad dental, que la salivadera, que el eyector esté con el pico suctor y no lo hayan retirado. Tienen que hacer toda la limpieza o desinfección de la unidad dental. Haciendo eso, pueden hacer el intercambio de roles, digamos, rápidamente. Bueno, entonces, estamos en la atención del paciente para la atención clínica. Bueno, entonces, esto era con respecto, se supone acá, vuelvo atrás un poquito porque hasta aquí es el trabajo práctico, comienza el trabajo práctico y después de esto ustedes atienden al paciente y continúan con el protocolo como yo les había mencionado. Se sacan la segunda vestimenta, la primera y se retiran. Y hacen el cambio de, después, cambio de roles. Estoy viendo para atrás. Bueno, como conclusión, pero para no olvidarme de lo que les había dicho hoy, era que el operador y el auxiliar tienen un rol importante en la atención del paciente, por lo que ambos deberán estar atentos para contribuir al logro de los tratamientos odontológicos. O sea, traduciendo un poco, es ser colaboradores entre ustedes. Cuando yo soy auxiliar, tengo que estar atento a lo que está haciendo mi compañero, porque mi compañero puede estar en ese momento trabajando en la boca del paciente, haciendo un grabado ácido y necesita que llamarle al jefe de trabajo práctico y resulta que se da vuelta y no está el auxiliar. Entonces, tienen que, el auxiliar tiene que adivinar, que no sería la palabra adivinar, sino que el auxiliar debe tener conocimiento de todos los pasos del trabajo práctico que está haciendo el operador. ¿Por qué? Porque si necesita, y está haciendo el grabado ácido, que lo deja unos segundos, va a tener que lavar esa pieza dentaria, entonces el auxiliar ya tiene que saber que él le va a tener que sujetar el eyector de saliva en el lugar exacto, porque el campo operatorio se va a llenar de agua, que después de eso va a secar con la jeringa, entonces ya saca la jeringa, se la pasa al operador. Entonces, todo el tiempo el auxiliar va a estar ocupado. Y yo como operador, una vez que terminé mi trabajo práctico y tengo mi rol de auxiliar, no porque yo ya terminé mi trabajo práctico, después, bueno, me dedico a conversar con mi compañero, a contestar mis mensajes, no, tenés la misma responsabilidad que tuvo el compañero que hace un momento fue auxiliar. ¿Tá? O sea, hay que optimizar los tiempos. Muy bien. Creo que sí, esto era lo último. Y con esto terminamos todo lo que es protocolo y funciones del operador y auxiliar. Esto es muy importante, chicos. El año pasado, la verdad es que nos ocupábamos muchísimo, nos ocupamos de que ustedes sepan, y a la hora del práctico no van a poder trabajar. Por eso el año pasado, por falta de tiempo, por ahí tuvimos un solo práctico de esta simulación, ahora van a tener 2, o sea, se les va a estar observando con lupa y este práctico va a ser evaluado. Hay una listita de cotejo y si ya no tienen, ya es un práctico que no aprobaron. Tendrán que ir después al recuperatorio del trabajo práctico. Así que lean, aprovechen estas clases. Tienen de sobra tiempo para estudiar
Miren, tienen esta clase que viene, esta clase, la del viernes, la del miércoles del práctico, la del otro miércoles, o sea, vamos a estar con esto hasta, creo, el 9 de agosto. Creo que cae el miércoles, el último miércoles que van a trabajar con el protocolo. Así que aprovechen, lean, estudien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. En el caso de primero ser yo el operador, por ejemplo, yo ya tengo la segunda vestimenta, ya terminé con mi paciente y ahora tiene que venir el paciente de mi auxiliar. En ese caso, yo me tendría que cambiar, sacarme la segunda vestimenta y volverme a poner No, una nueva. no. No, con la misma vestimenta ustedes se quedan y ahí cumplen la función de auxiliar. Ah, ok. Muchas gracias. No, de nada. ¿Quedarían los guantes nada más, doctora? Sí, solamente por supuesto los guantes. Sí, Bien. porque está trabajando con guantes descartables. ¿Y la protección, profe, de los instrumentos, de la jeringa triple y todo eso, también se Todo cambia? eso se cambia, sí se cambia. ¿Todo o, por ejemplo, la manopla de la iluminación y eso no hace falta? No, todo se cambia, es rápido pero se cambia. Por el sorbete hay que cambiar el inyector de saliva, la protección de la unidad óptica, sí, hay que cambiar. Y todo eso, ¿dónde lo colocaríamos? Lo colocamos en el tacho con bolsa roja. Primeramente, vamos a En el colocar en el vaso ¿De hermético. residuos que llevamos? más En el rápido, vasito. es pequeñito, entonces eso colocamos en el pote que está arriba de la mesa, de la platina, acá, porque yo tengo al alcance de la mano y son cositas pequeñas, entonces coloco en el pote de descarte que tiene una tapita. Y después, una vez que ya se fue el paciente atendido y coloco los guantes, tiro todo el barbijo, la cofia, todo, tapamos y ahí recién llevamos al contenedor que tiene bolsa roja, que está afuera del box. ¿Está? Doctora, cuando el auxiliar pasa a ser el operador, ahí recién él va a buscar su instrumental desde la sala de esterilización, ¿o no? ¿O antes? Puede retirar ya antes, puede retirar para ahorrar tiempo en el momento en que el operador quizás está preparando la mesa operatoria, puede ir a retirar en ese momento. Lo importante, y eso también es para que sean compañeros y se solidaricen entre ustedes, lo importante es que primero, porque si no se arma una fila larguísima de alumnos que van a retirar instrumentos. Primero va a retirar el instrumental, que es un acuerdo ya entre ustedes, el alumno que va a ser operador. Recuerden que van a tener que estar 100 alumnos de operador y 100 alumnos de auxiliar. Entonces, denle el paso a los primeros 100 que van a ser operadores. Y el auxiliar que espere un momento, unos minutos libre, que el operador esté preparando todos sus elementos para trabajar, y ahí puede ir a retirar. Acuérdense que hay una sola sala de esterilización, por ende va a haber una sola fila para retirar el instrumento. Como había dicho, profe, mientras el operador se va a retirar los instrumentos, el auxiliar se queda... El auxiliar tiene que estar preparando todo en el box, mientras, por ejemplo, el decontaminante, mientras el operador está retirando sus instrumentos. El retiro de los instrumentos se hace ya con la segunda vestimenta y todo. Ustedes ya están adentro de la clínica. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Pero, doctora, ¿no había dicho que no podíamos salir más de la puerta o la sala de esterilización está dentro de la clínica? Tiene dos ventanas, una da hacia ok. afuera y la otra da hacia la clínica. Ok. Ya la van a ver cuando
Ustedes el lunes van ya a la clínica, me dijeron, ¿no? Algunos sí, bro. Sí, profe. Un grupo sí, doctora. Bueno. Bueno, Profe, entonces, una preguntita. ¿Todo el año vamos a trabajar con el mismo paciente? eso depende. Si ustedes, depende, por ahí tienen buen ojo clínico y entonces pueden tener, en un mismo paciente pueden tener una cavidad de caries, en la cual pueden inactivar, que tenga una pieza dentaria para sellar y a ese mismo paciente le pueden hacer flúor. Eso sería el ideal, porque ustedes ahí harían una sola historia clínica, porque para cada paciente tienen que hacer una historia clínica. Romero María tiene prendido su micrófono, profe, y se interfiere el audio. Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Profe, una consulta. ¿La ficha electrónica le tenemos que pasar nuestra JTP? Sí, sí. Y después nos van a asignar, digamos, quién sería el operador auxiliar para todo el cuatrimestre. En el primer práctico, ya cuando van ustedes entre compañeros, ahí ya se les asigna. ¿Quién va a ser el primer día? Ya el docente, el jefe de trabajos prácticos, va a llamar a los 2 primeros alumnos que van al box número 1, a los que van al número 2 y así sucesivamente hasta el box número 50, que es la clínica A, y en la clínica B otros 50. El primer día se les asigna el compañero y el número de box. Bueno, ¿alguna otra duda, otra pregunta? O igual, pueden anotar y después nos preguntan. Yo, Silvia, le quería hacer una recomendación, un consejo. Con respecto a los tiempos o a los compromisos de los pacientes por ahí, cuando tengan que elegir un paciente, buscar paciente, para evitar los contratiempos, no busquen pacientes que trabajen a la siesta tarde, que vayan a la escuela a la siesta tarde, porque va a pasar eso que decía hoy la doctora. Quizás un imprevisto puede ser que amaneció con tos, enfermo, con fiebre, lo que sea, eso amaneció así. Pero no, lo que pasa es que no está viniendo mi paciente porque no se puede retirar del trabajo o porque tiene escuela y no pudo faltar. Eviten esas cosas porque como ustedes ya se están dando cuenta, son poquitos prácticos, por poquito tiempo, entonces lo poquito que tenemos que aprovechar al máximo. Lo mismo que le decía la doctora, no pueden ir sin estudiar. Entonces, no pueden estar ahí. ¿Qué teníamos que hacer primero? A ver, porque hay personas que hasta pierden 40, 50 minutos en el protocolo. Obviamente que esos 50 minutos o 40 o 30 van a salir perjudicados los dos, por lo menos yo trabajo así, los 2 alumnos que comparten el box, no el primero. Esos 50 minutos que tardaron en preparar, se le va a restar a los dos, a los dos alumnos que trabajan. No es que solamente el primero de la hora y media solo va a trabajar media hora y el otro va a trabajar 1 hora y media, 2. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos, que no pueden ir sin estudiar. Aparte, mínimo, ustedes están por trabajar con pacientes, con seres humanos, o sea, nosotros pasamos por ahí, le hacemos una pregunta, ustedes no saben, imagínense el paciente que está ahí haciéndose atendido por usted y va a decir, por Dios, en las manos de quién caí. Entonces, lo mínimo que tienen que saber es qué están por hacer, estudiar y programar la atención llevando el instrumental y los materiales que van a necesitar. Y por supuesto no van a llevar un par de guantes, lleven 3 esterilizados porque se pueden romper, el espejo puede caer al piso y no pueden utilizar, no es que le van a pasar alcohol y van a volver a utilizar en boca. Todas esas cosas se prevén y eso hace que el trabajo sea más provechoso, el horario. Doctora, una pregunta. ¿Los pacientes tienen que ser mayores de 18 años? ¿O a partir de qué edad pueden ser? Sí, porque si no tienen que venir en compañía o sea, no les conviene pacientes chicos, digamos, por el tema que tienen que si no venir con un tutor, por el consentimiento informado. Adolescentes o adultos a partir de 18 es mejor. ¿Está?
Ahora lo que sigue es, según lo que tenemos programado. Doctora, le hago una consultita, disculpe. Sí. Si es mayor de 18 años, es muy poco probable que tengan la posibilidad de hacerse los 3 trabajos en una historia clínica, ¿o no? ¿Más complicado? ¿Cómo? Por el ¿Mayor de flúor, 18? por el flúor y... Claro, no, te digo que si... Nosotros no hubiese la podemos necesidad- atender a menores de 18. Sí, pero está si vienen establecido. con un adulto, ¿pueden hacerlo? No, pero nosotros podemos atender de última a partir de 16, porque hasta 15 es odontopediatría. Es como en la atención en el sí, hospital sí. de niños. ¿Entendés? Y el de Nosotros 16 ya podemos... 16, claro. Pero 15 todavía es Puede venir odontopediatría. solo, te digo. El de 16 puede venir solo.